Síguenos en Twitter, @tvtrujillo, y visita www.tvtrujillo.com.be. Continuamos con mucho más de titulares listos ya para realizar nuestra entrevista acá en nuestros estudios del profesor universitario Ali Medina Machado, con quien estaremos conversando sobre lo que ha transcurrido en la historia, el significado que tiene la historia en la Fundación de Trujillo, que está próxima a cumplirse el 9 de octubre de este año. Bienvenido a Titulares, profesor. Muchas gracias y muy buenos días. Profesor, vamos a iniciar hablando un poco de historia, ¿no? Recordando la importancia que tiene la Fundación de Trujillo en la memoria del trujillano, porque el Estado Trujillo, aunque en muchos libros no se habla de una fecha de fundación, sino que se menciona el 1557, tiene un valor importante en la historia, no solamente de desarrollo del Estado Trujillo, sino en la historia de Venezuela. Claro, porque la historia de por sí es un valor importante, porque los pueblos se fundamentan en su historia. Tenemos que conocer el pasado para hacer el presente y planificar el porvenir. Es una secuencia temporal muy importante. Pero en Trujillo yo creo que la historia hay que verla por lapsos. Dice, ese dice, aquel dice. La Fundación de Trujillo es una sola, lo dice Mario Briceño Peroso. Jurídicamente la fundación fue una sola y fue en Escuque. En Escuque se fundó una ciudad con el nombre de Trujillo. Esa es la fundación española, porque Escuque como ciudad ya estaba fundada ancestralmente, porque el Escuquey es la nación de los cuicas, y esa ciudad aborigen, indígena, no tiene fecha de fundación. Sin embargo, la Academia Nacional de la Historia decide colocar una fecha como tal, que es el próximo 9 de octubre, debido a una acción histórica que se desarrolló en el Estado Trujillo de importancia. ¿Por qué la Academia Nacional toma esta decisión? Bueno, porque académicamente, históricamente, la historia de Venezuela la rige pues la Academia Nacional de la Historia. Y es que en Trujillo las fechas no se celebraban. La fecha del cuatricentenario de Trujillo fue lo que originó este rehacer, este reconocimiento, tomar la historia con fines de celebración. Entonces, alrededor de 1950, cuando se pensó a través de uno de los que organizó el acontecimiento máximo del cuatricentenario de Trujillo, que fue el doctor Mario Briceño Iragorri, se pensó en Caracas que había que definir una fecha de fundación para la celebración del cuatricentenario de Trujillo, y entonces se hizo una consulta a la Academia Nacional de la Historia y se determinó que fuera el 9 de octubre de 1957 la fecha central para la celebración del cuatricentenario de Trujillo, y entonces se tuvo esa fecha como fecha genésica para la celebración de la Fundación de Trujillo. Ya que el 9 de octubre del año 1811 se firmó lo que fue la independencia de Trujillo también. Ahora de 1810. De 1810. Tomando en cuenta lo que usted viene hablando del asentamiento, que primero estuvo en Escuque, ¿por qué a Trujillo se le denomina ciudad portátil? Porque las ciudades en su fundación se mudaban. Uno se pone a estudiar la historia de las naciones centroamericanas, por ejemplo en Guatemala, y tienen 13, 14, 15 traslados. Pero, te repito, la fundación es una sola, los demás son traslados. Aquí en Trujillo los historiadores y los cronistas han aseverado que la ciudad fue fundada, en este caso fue trasladada, y hay unos llegan a decir que hasta 14 veces. Yo creo que la historia de Trujillo debe verse desde 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles serían estos 4 aspectos? Ese primer aspecto fundamental tiene que ser alrededor de Escuque. Ahí estuvo la primera y única fundación. Después pudiéramos ver en un segundo escenario, un segundo proceso de Trujillo en la parte baja, que es Motatán,
la Cejita, cerca de Escuque, es decir, se buscó esa parte baja. Ese sería el segundo escenario. El tercer escenario, gran escenario de la trujillanidad, podría ser Boconó, porque Trujillo estuvo en Boconó. Y el cuarto gran escenario de Trujillo, a partir de 1570, en octubre de 1570, es la fecha más cierta, más documentada del establecimiento de la ciudad de Trujillo en este valle de los Mucas, San Juan del Muca, Valle de la Quebrada de los Cedros, que es como se ha denominado históricamente esta ciudad. Cuatro aspectos fundacionales: Escuque, la parte baja, incluyendo Pampán, la parte alta, que sería en Boconó, y esta cuarta parte definitiva, que sería el asentamiento de Trujillo a partir de 1570 en este valle. Ahora, si hablamos de Escuque, mencionamos que allí estaban los indígenas. Bueno, los indígenas no solo estaban en Escuque, porque estaban en gran parte del estado, pero sin embargo Escuque era un asentamiento indígena. Claro, era el más importante. Y el más importante en esa época. Llegaron los españoles. Ahora, ¿qué importancia tiene Diego García de Paredes en la fundación de Trujillo, al igual que la llegada de los españoles? Porque Diego García es el primer gran fundador de Trujillo en Escuque. ¿Quién fue Diego García de Paredes? Pero fíjate tú que cuando Diego García de Paredes murió, esta ciudad en este sitio todavía no existía, porque Diego García de Paredes murió en 1563. Lo mataron, creo que por ahí por La Guaira, por Macuto. Y fíjate tú, y 7 años después fue cuando llegó Trujillo a este sitio, ¿no? A través de Francisco Labastida, que pudiera ser el primer poblador de Trujillo, Francisco Labastida, en 1570, 7 años después de haber muerto García de Paredes. Sin embargo, el capitán extremeño Diego García de Paredes es el fundador de Trujillo, el verdadero fundador de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, en el sitio donde está Escuque. ¿Qué cree usted tomaron en cuenta estos fundadores para quedarse en el Valle de los Mucas, después de que la ciudad fue trasladada tantas veces? Bueno, milagrosamente podría ser la Virgen de la Paz, porque el mismo hermano Nectario María dice que esta ciudad portátil, después de 13 años en un constante viajar por distintos sitios de la nación cuica, finalmente se estableció en este valle, poniéndose bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz. Entonces fíjate el significado que tiene, ¿verdad?, Nuestra Señora de la Paz, porque por fin, ¿verdad?, halló la ciudad sosiego en este valle en 1570 y se estableció definitivamente, y definitivamente se ha quedado a través de los siglos. Ahora, si hablamos de la importancia que tiene Trujillo en la historia, el Tratado de Armisticio, las firmas de independencia, la avenida de Bolívar, Trujillo era uno de los lugares preferidos del Libertador. ¿Por qué Trujillo tiene ese significado? Usted bien lo comenta. Claro. Que se fundó bajo la advocación de la Virgen de la Paz. ¿Por qué el significado de paz? Mira lo que te voy a decir. Yo creo que ha habido 4 grandes generaciones en la trujillanidad. La primera gran generación que hubo de la trujillanidad fue la de 1810. En 1810, aquí, en esta pequeña ciudad, ¿no?, que urbanamente tenía 800 metros de longitud y escasamente 14 o 15 metros, ¿no?, de latitud, es decir, largo y ancho. Fíjate que la ciudad de Trujillo no tenía ni 1 kilómetro de largo, 800 metros, es decir, 8 cuadras. Y sin embargo, fíjate lo que sucedió. El solo hecho de que Trujillo tenga una estrella en los símbolos de la patria, en la bandera nacional, eso te indica lo importante que fue esa generación de 1810, porque declaró la independencia de la provincia de Trujillo. Trujillo tuvo una gran figuración entonces. El segundo gran momento de la ciudad de Trujillo fue en 1911, con motivo de la celebración del centenario de la independencia nacional. Ahí hubo una gran generación de trujillanos, tanto así que un periodista, Manuel Mendoza, hizo el libro del centenario de Trujillo, y fíjate que ese libro tiene 500 páginas. ¿Cómo sería de monumental la celebración del centenario de la independencia en Trujillo, que un periodista recogió lo que sucedió, y de ahí viene
el hecho de que la fundación de Trujillo tiene que ser una celebración regional y no una celebración parcial, ¿ves? Sin embargo, existe únicamente esta duda la ciudad de en el Trujillo, colectivo. porque ¿Es de todo el Estado o solamente se celebra la fundación como tal? Es que la primera ciudad de Trujillo abarcaba todo. Hoy día vemos a la ciudad de Trujillo urbanamente, ¿verdad? Pero porque fíjate tú, Santana pertenecía a Trujillo, y Pampán pertenecía a Trujillo, y Flor de Patria pertenecía a Trujillo, porque la ciudad de Trujillo se extendía hasta más allá de Monay, pero se extendía casi hasta Timotes, y se extendía casi hasta Escuque. En Motatán hay terrenos que pertenecen a la municipalidad de Trujillo. Históricamente eso está comprobado, y hubo un gran debate a raíz del 400º de Trujillo por la posesión de los terrenos que el municipio de Trujillo tenía en el municipio Motatán. Eso te indica entonces que la ciudad era muy extensa, la ciudad de Trujillo era muy extensa. Tomando en Después cuenta... con la organización, ¿verdad? Político-administrativa, con las leyes del régimen político-administrativo del Estado, entonces la ciudad de Trujillo, ¿verdad? Se fue reduciendo hasta lo que es hoy. Pero indiscutiblemente las fechas deben celebrarse regionalmente, porque el aniversario de la ciudad de Trujillo, pero es que la ciudad de Trujillo era todo el Estado. ¿Ha sido tomada esta fecha, ya que toca el tema, de importancia para los gobiernos, no solo el gobierno actual, sino otros gobiernos, para brindarle significación a la historia de la fundación, no de Trujillo como ciudad, sino de la fundación de todo el Estado? Mira, porque la única fecha trascendente que tiene esta ciudad es la del 400º. En el 400º de Trujillo hubo todo porque fue un acontecimiento de carácter nacional. Si se pudiera recoger lo que se hizo alrededor del 400º de Trujillo, se editaría un libro mucho más voluminoso que el que escribió Manuel Mendoza con motivo del centenario de la independencia nacional, porque lo que hubo aquí en el 400º de Trujillo fue una cuestión sumamente memorable. La ciudad se transformó. Si tú te pones a inventariar lo que se hizo en la ciudad alrededor del 400º de Trujillo, el resultado es voluminoso. Se creó la diócesis de Trujillo, pero se construyó el edificio del Cristóbal Mendoza, que funcionaba en una casona muy vieja. Se hizo la avenida Cuatricentenario, se hicieron los edificios. A la fecha del Bicentenario. No, es que después del Cuatricentenario la ciudad de Trujillo comenzó a decaer. Después del Cuatricentenario en Trujillo no ha habido. Claro, tenemos que hacer una excepción, y sería la cuarta gran fecha que tuvo la ciudad de Trujillo, que es la fecha de la creación del núcleo universitario Rafael Rangel. O sea, es el cuarto gran momento que tuvo la ciudad de Trujillo. ¿Quiere decir usted que Trujillo no ha crecido, no ha progresado? No, en absoluto. Trujillo es una ciudad que está en un desmejoramiento progresivo. ¿A qué cree usted que se deba a este desmejoramiento progresivo, como usted le Todos califica? somos culpables, todos. ¿En qué sentido el trujillano es culpable? ¿Qué ha pasado? Porque el trujillano se acostumbró a practicar la ley del mínimo esfuerzo. Nadie quiere participar en nada. Las asociaciones profesionales aquí están muertas. Los gremios profesionales están muertos. Los colegios profesionales no funcionan. ¿Se continúa haciendo entonces? Egresamos de las universidades y no hacemos absolutamente nada. La universidad te forma, porque hace 50 años Trujillo no tenía vida universitaria, pero hoy día Trujillo tiene mucha vida universitaria. Trujillo hoy día es un estado universitario. Hay universidades en todos los centros de Trujillo, en Boconó, en Carache, en todas partes hay vida universitaria, y sin embargo no funciona, la ciudad no está funcionando. Usted menciona algo muy importante, y es la fundación de la Universidad de los Andes como tal, una lucha que también llevaron adelante trujillanos para conseguir este beneficio para el Estado de Trujillo. En un primer plano, la universidad está ubicada en el Parque Los Ilustres. Hoy vemos como este sitio, que también es de significación en la ciencia histórica que tiene Trujillo capital, está en abandono. Entonces, nos gustaría saber su apreciación acerca de esto, porque este lugar que tuvo significación en la historia, en la esencia del trujillano, para colocar
el núcleo Trujillo allí, en este lugar como lo es la Casa Carmona, hoy se encuentra en abandono y no ha sido tomado en cuenta por las autoridades? Mira, la lucha por la Universidad de Trujillo fue una lucha épica, con participación de todo el Estado. Ahí sí es verdad que hubo nuevamente un reencuentro de la trujillanidad total. Gente de Boconó, gente de Valera, gente de Carache, gente de todas partes estuvo trabajando con mucha animación para que la universidad viniera a Trujillo. Y la universidad vino a Trujillo. Y el núcleo universitario, primero se llamó Núcleo Universitario de Trujillo. 5 años después pasó a llamarse Núcleo Universitario Rafael Rangel. El núcleo nació bajo la égida de Cristóbal Mendoza. Yo me atrevería a decir que el primer nombre que tuvo el núcleo fue el del doctor Cristóbal Mendoza. Y así lo dice la placa que está en la Casa de Carmona. A mí me gusta decir Casa de Carmona y no Casa Carmona. Ahora, pero esa es otra discusión. Exacto, el Parque de los Ilustres tenía vida cuando estaba la universidad allí ubicada, o cuando estaba ubicada allí, cuando la universidad claro, la mudan, prácticamente, ya prácticamente vida esta parte de la universidad ciudad. En Carmona es prácticamente coetánea con la edificación de ese parque, ¿ves? Ese parque se estuvo haciendo y se hizo como homenaje, ¿no?, a los hombres ilustres de Trujillo. Pero como tú dices, tú vas hoy y ves, por ejemplo, la estatua pedestre de Mario Briceño Iragorri para hablarte de una sola, y ni siquiera el nombre lo tiene, todo se le ha caído. Las láminas de mármol se le cayeron, está desguarnecida. El homenaje que se le hizo ahí a Mario Briceño Iragorri. Igual Alonso Briceño, es un ilustre desconocido ahí. Igual Antonio Nicolás Briceño, que está en la parte de abajo. Es decir, ese parque no tiene ningún significado histórico hoy día. Pero eso creo yo que es un mal menor en comparación con lo que le está pasando a la ciudad. Porque la ciudad prácticamente perdió la representatividad. Aquí hoy día no hay ciudadanos representativos, nadie representa a nadie. Se ha perdido el liderazgo, quiere decir, una ciudad que no tiene para el desarrollo no tiene liderazgo. Fíjate que aquí vulneraron el centro de historia y nadie dijo nada, ni las instituciones, nadie absolutamente, eso pasó por debajo de la mesa. Y acabaron con el Ateneo Trujillo y nadie dijo nada, y el Ateneo Trujillo era un patrimonio de la trujillanidad. Porque te quiero decir una cosa, mira, la ciudad, por ejemplo, el otro día la señora alcaldesa dijo que ella era la dueña de la ciudad, y no es así. Se está quedando Trujillo sin memoria histórica. Claro, que la ciudad es una propiedad colectiva, todos somos los propietarios de la ciudad. Una institución como la alcaldía, para emprender una obra, tiene que solicitar el consentimiento de los pobladores de la ciudad, que somos los dueños de la ciudad, ¿entiendes? Por ejemplo, ahí donde están haciendo esa edificación, donde estaba el museo, donde estaba el mercado de los buhoneros, ahí había un muro de piedra histórico que para tumbarlo, para derribarlo, tenía que haber solicitado el permiso de la comunidad, a ver si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Fíjate lo que acaba de pasar en Colombia. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y la gente dijo que no. Entonces la ciudad tiene que desarrollarse así, porque unilateralmente no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Qué pasa? Que el trujillano está perdiendo importancia. Porque no hay motivación. Primero, la situación que estamos confrontando. En tener interés en trabajar por su estado Trujillo, o tener un liderazgo de encontrar cosas positivas para Trujillo. No hay interés. ¿Por qué el trujillano está tan desapegado de su gentilicio, de su cultura, de su arraigo? ¿Qué está pasando? No sé, pero es que Trujillo, mira. Según su visión histórica. Trujillo se ha desmeritado mucho. Trujillo es una ciudad en franca decadencia. El geógrafo Francisco González Cruz habla como de reconquistar, ¿no?, la capitalidad de la ciudad de Trujillo. Y yo creo que eso es una empresa inútil, porque es tanto, ¿verdad?, tanto el grado de degradación a que llegó esta ciudad, que aquí no hay vida cultural, no hay vida cultural. Teatro no hay. Música, pues la orquesta sinfónica, la banda del Estado como patrimonio,
no tiene esa resonancia que llegó a tener. ¿Dónde queda el eslogan entonces de tierra de santos y sabios? No, eso está muy lejos de la realidad. Entonces, te voy a decir una cosa. El señor obispo prácticamente no despacha en Trujillo. Él despacha en Valera. ¿Qué crítica le hace a la nunca ha iglesia? venido, no viene a ningún acto aquí en Trujillo. La ciudad de Trujillo no viene a los actos. Entonces, te garantizo que no vienen a los actos, no asisten. Al igual No que lo asisten. que Entonces, sucede mira, si los máximos representantes de la jerarquía, por ejemplo, de la jerarquía ejecutiva, de la jerarquía religiosa, de la jerarquía educativa, no asisten a los eventos fundamentales de la ciudad, ¿qué se puede esperar de la demás gente? Aquí la iglesia antes era muy importante. Por ejemplo, el padre Rafael María Villamil prácticamente es el creador del cuatricentenario de Trujillo. Y el padre Rafael María Villamil fue el creador de la diócesis de Trujillo. Y era un sacerdote, pero tenía un liderazgo participativo, organizaba las fiestas, organizaba las instituciones, los clubes sociales, el Club 24 de Julio, el Club Cruz Carrillo, eran instituciones de cultura. Hacían eventos formidables. Prácticamente eran mecenas de las actividades culturales. En el Ateneo de Trujillo se llegaron a presentar eventos de categoría internacional. Aquí hubo congresos bolivarianos nacionales, aquí hubo congresos eclesiásticos nacionales. Mira, cuando se inauguró el Hotel Trujillo, que mira el estado en que está el Hotel Trujillo, porque esa es otra propiedad colectiva de los trujillanos, porque ese fue un proceso de lucha, de trabajo, que empezó a principios de la década del 40, que fue cuando se anunció la necesidad de que se construyera en la ciudad de Trujillo un hotel de categoría, y se pensó de inmediato en el Hotel Carmona, que así se llamaba ese hotel, Hotel Carmona, y eso fue una lucha de años que después decayó un poco, pero a principios de la década del 50 hubo un nuevo entusiasmo de la gente de Trujillo, de Marco Rubén Carrillo, de Pedro Torres, de José Antonio Carreño, de Laudelino Mejía, del padre Villamil, etcétera, de dirigentes, de dirigentes de la comunidad. Claro, ¿qué es lo que quiere decir que se ha perdido hoy día? Pero don Chalo Pérez llamaba a Atilio Arajo en la época de Pérez Jiménez. Chalo Pérez, que era un ganadero, dirigente de los ganaderos, llamaba a Atilio Arajo, que era el gobernador del estado, para una audiencia, y Atilio Arajo le decía: véngase don Chalo, porque las puertas del palacio están abiertas, usted no necesita una audiencia para hablar conmigo. Y si lo llamaba Marco Rubén Carrillo, era lo mismo, y si lo llamaba el padre Villamil, era lo mismo, y si lo llamaba el maestro Pernalete, era lo mismo, eran auténticos líderes. Pero hoy día el señor obispo llama al despacho del gobernador para solicitarle una audiencia y se la niegan. Es decir, no hay comunicación. Tú que eres experta en comunicación social, sabes que en las redes de la comunicación, una ciudad se desarrolla a través de la comunicación, del permanente diálogo entre los ciudadanos que la constituyen. Quiere decir entonces que Trujillo se ha quedado allí, que no ha crecido. Claro, indiscutiblemente. Haciendo referencia a la crítica que usted realiza. Había una sola emisora, la Radio Trujillo, pero la Radio Trujillo era una tremenda empresa cultural. Inmensa. Tú no tienes idea de las obras grandiosas que salieron para Trujillo a través de los canales de Radio Trujillo. ¿Y qué es hoy? Tomando en cuenta la crítica que usted le realiza a la iglesia también, hay otra duda que tienen los trujillanos en torno al significado que tiene el monumento a la paz y la Virgen de la Paz. Claro. Cuando usted va a otras partes del país, usted hace referencia a la Virgen de la Paz y la gente se refiere al monumento a la paz, no conoce la imagen de Nuestra Señora de la Paz, al igual que gobiernos como el de Hugo Cabezas y el gobernador Rangel Silva han hecho esfuerzos y han abordado en decretos que las personas deben tomar en cuenta que Nuestra Señora de la Paz es la patrona de todo el estado de Trujillo, al igual que se está celebrando
la fecha de fundación de la ciudad de Trujillo, pero se toma en cuenta todo el estado de Trujillo. Entonces, ¿por qué esta duda y la relevancia que le están tomando estos dos gobiernos a estas dos fechas importantes, tanto a Nuestra Señora de la Paz como a la fundación de Trujillo? Sí, con la formulación de estos decretos. Aquí hay un experto en el tema de la paz, que es el doctor Nelson Troconi Parili. Tiene 6 libros, a mí me gustaría que lo invitaran para que hablen de la paz. 6 libros maravillosos. Acaba de traer el último libro que se lo publicaron en Colombia, por cierto. Y nosotros creemos que la paz no puede ser una simple celebración epiléptica, momentánea, sino eso tiene que ser un programa, ¿verdad? Un plan de desarrollo integral, diremos, de la ciudad de Trujillo a través del tema de la paz, que el tema de la paz debe ser el núcleo vital que genere un programa de participación, de concurrencia, de voces múltiples, de gritos, que comiencen a trabajar por la pregunta más simple, ¿ha trabajado la iglesia y ha trabajado el Ejecutivo Regional para promover estas fechas y para que el trujillano sienta estas fechas como parte de su vida? El problema es que todo se hace con la ley del mínimo esfuerzo. Y mientras se siga funcionando, se siga accionando con la ley del mínimo esfuerzo, no se va a llegar a ninguna parte. ¿Qué desarrollo turístico hay aquí? El turismo es una cosa mucho más seria, más trascendente, más exigente. El turismo es una industria, pero tú no puedes desarrollar a un estado, a una ciudad, desde el punto de vista industrial, ¿no? Con visitas guiadas de los escolares. Entonces, el informe del director o de la directora de turismo es: mire, señor gobernador, nos prestaron un autobús y llevamos unos niños para que visitaran. Eso no es el turismo, mi amor. El turismo es una cosa sumamente más seria, como lo hacen otros países. ¿Qué crítica le haría al turismo? Eso, que no existe. No existe. ¿Y qué propuesta le haría? haría? Por ejemplo, fíjate, uno de los sitios más sucios que hay en la ciudad de Trujillo son los alrededores de la Fundación del Niño, donde llegan los pocos turistas que vienen ahora para Trujillo, ¿no? La visual, vamos a decir así, la visual que hay ahí en ese espacio, que pudiera ser un parque. Eso pudiera ser un parque. Primero ahí hay un parque muy bello, pero abandonado, total y absolutamente abandonado. Usted ve ese edificio de la Fundación del Niño, ¿verdad? La parte frontal de ese edificio es un peladero. Cuando ahí pudiera existir un jardín, hoy día es muy fácil hacer los jardines. ¿Por qué? Porque las trinitarias crecen mucho, producen flores de distintas, ¿verdad?, de distintos colores. Ahí podría haber un gran cromatismo, ¿no?, alrededor de ese edificio, igual del parque, para que haya una atracción, generando ahí espectáculos, porque ahí hay un escenario natural que podría ser un verdadero escenario para estar presentando, ¿no?, obras. Eso de noche está completamente oscuro. Por ahí no se puede pasar. Entonces más abajo para tratar de mejorar la situación de Trujillo. Porque es que, ningún gobierno ha hecho nada. Mire, usted que es experta en lenguaje, mire, el verbo más fácil que tiene el idioma castellano es el verbo decir. Pero el verbo más difícil que tiene el idioma castellano es el verbo hacer. Si los gobiernos dicen pero no hacen, si las comunidades dicen pero no hacen, lo importante es hacer. Ahora, ¿qué ha hecho Trujillana para reclamarlo? No hacemos nada. No hacemos nada. Entonces Trujillo se quedó estancado. Entonces allí mire en usted estas la celebración. generaciones. Claro, yo no creo que año tras año tiene que hacerse una gran celebración, ¿no?, del aniversario de la ciudad. Está bien, porque eso debe ser un buen programa cada 5 años o un buen programa cada 10 años. Por ejemplo, el próximo año Trujillo cumple 560 años. Eso podría ser, ¿verdad?, a través de una fundación, de una concurrencia masiva de instituciones representadas en un organismo que diseñe un programa como se hizo en el cuatricentenario. Mira que en el cuatricentenario de Trujillo sacaron hasta un reglamento. ¿Cómo eran las fiestas? Yo tengo esos documentos, yo los tengo. ¿Cómo eran? ¿Y cómo son ahora? Bellísimo. Es que ese fue un acontecimiento nacional. Mira,
La inauguración del Hotel Trujillo fue un acontecimiento nacional. El Hotel Trujillo lo inauguraron en 1954. Y eso tuvo, mira, eso fue un acontecimiento nacional. El Rotary Club de Venezuela vino e hizo aquí en Trujillo un gran congreso nacional. La iglesia vino e hicieron un congreso eucarístico. Las instituciones vinieron. Mira, había una relación con el Estado Zulia increíble. Y se hacía una gran cantidad de espectáculos, de acontecimientos, muchas cosas bellísimas, y todo eso desapareció. Entonces el problema es que la ciudad está desapareciendo. No tenemos ciudad. Imagínate lo que te estoy diciendo. No tenemos ciudad. La ciudad está muerta porque a las 5 de la tarde tú no encuentras ningún negocio comercial abierto. Una ciudad que a las 5 de la tarde se recoja no es ciudad, mi amor, no puede ser ciudad. Ahora, ¿cómo evalúa usted la universidad? Tú vas en la tarde para la universidad y no hay absolutamente nada. ¿Cómo evalúa usted la gestión de la alcaldesa del municipio de Luz del Valle Castillo, que ya tiene cierto tiempo? Claro, tiene mucho en tiempo. La alcaldía. Y hace un esfuerzo, pero el problema, mira, es que una sola persona no puede hacer, es decir, mira, el verdadero gerente es el que llama al otro a que participe, porque tú individualmente no puedes cubrirlo todo. ¿Ves? Fíjate que la filosofía popular dice que 4 ojos ven más que 2. Imagina, si 4 ojos ven más que 2, 20 ojos ven más que 10. Entonces, lo importante es un llamado, pero un llamado auténtico, sincero, sin intereses, sin mezquindades, ¿verdad? Pero aquí prácticamente nos convertimos en grupúsculos. Todo es un grupúsculo. Tú ves que la ciudad de Trujillo se redujo a ser grupúsculo. ¿Qué posición debe manejar la Universidad de los Andes también, ya que fue el último grupo de liderazgo? En el desarrollo de profesiones y en la creación de quizás de nuevas estrategias, de propuestas que sacan adelante el desarrollo de Trujillo. Todo el nuevo Trujillo debe salir de esa universidad, porque para eso nació. Pero hay voluntad. Bueno, ahí está el problema, ¿ves? ¿Por qué? Porque la Universidad de Trujillo nació, la Universidad de Trujillo se hizo, la Universidad de Trujillo se luchó y se logró para buscar la transformación de Trujillo, porque la universidad es un ente superior. Entonces, si la universidad es un ente superior donde está el conocimiento, donde está la ciencia, donde está el humanismo, donde está el conocimiento, entonces eso tiene que convertirse en un programa de acción. Y ojalá lo entiendan estas nuevas autoridades, que yo veo que comenzaron a trabajar bien. ¿Por qué? Porque piensan ir a Boconó, porque el núcleo tuvo 2 grandes posibilidades para desarrollarse en Boconó. Uno, a través de la aldea de los muchachos, que el padre Espinosa se la quiso donar al núcleo para el desarrollo de la educación en Boconó. Eso no se logró. Pero el centro ecológico de Boconó, eso estaba adscrito al núcleo y el núcleo lo perdió prácticamente. ¿Por qué? Porque no lo atendió. Pero vamos para Betijoque. El CILAR, que era el Centro de Investigaciones Lácteas de Betijoque, eso le fue asignado al núcleo después de una lucha, porque muchos organismos querían esa institución. Se la dieron al núcleo y el núcleo la perdió. El cenizo, el desarrollo del cenizo en la zona baja, que al cronista de Sabana Mendoza no le gusta que le digan zona baja, y si no es panamericano, y ojalá sea así, y eso también. Entonces el núcleo, ¿verdad? La universidad, porque hoy día Trujillo es una sola universidad. Está la Universidad Nacional Abierta, muy buena, está la Universidad Tecnológica, muy buena, está la Universidad, ¿cómo se llama? Simón Rodríguez, en Valera, excelente, están los colegios universitarios, está la Universidad del Valle de Monboy, excelente. Fíjate tú que hoy día Trujillo es un estado universitario. Entonces es ese estado universitario el que tiene que diseñar esta nueva realidad que necesita este estado, que lamentablemente cuando tú estudias los libros de geografía física de Venezuela, y ves que en 1936 el estado de Trujillo era el 3er estado en población. Ahora es uno de los estados más pobres a nivel nacional. No, en población, el último. Tocando el tema. Y cada vez que hacen el censo, mire, profesor, cada vez que hacen el censo, la población de Trujillo sale disminuida. Y nadie dice nada, nadie ve eso, nadie ve ese fenómeno.
Entonces, la ciudad de Trujillo se encuentra sincronista desde hace cierto tiempo. Usted hace esta crítica a la pérdida de la memoria histórica. Claro, tienen que nombrar un cronista, tienen que nombrar un cronista de la ciudad. Que no existe por parte de los trujillanos en participar, en promover actividades culturales, en participar en la universidad, quizás también falta de interés por los gobernantes, la voluntad la tienen, pero no tienen el presupuesto para mejorar la situación de Trujillo como tal. Entonces, ¿qué crítica o qué reflexión se tiene que hacer en torno a este tema? Porque la historia, la memoria histórica, se está perdiendo. Mire, toda la década de 1940 usted la recoge en un periódico que hubo aquí llamado Presente. Toda la década de 1950 usted la recoge en un periódico que hubo aquí en Trujillo llamado Sabatino y otro periódico llamado Hoy. Esos periódicos desaparecieron hacia 1958, después del cuatricentenario. Después del cuatricentenario desaparecieron los periódicos aquí en la ciudad de Trujillo. Hubo algunos intentos, pero eran periódicos que salían 1, 2 o 3 números. Pero no sobrevivieron a eso. La ciudad sin periódico, la ciudad sin cronista va perdiendo la historia, porque ¿quién recoge eso? Dígame, ¿quién recoge la historia de la ciudad de Trujillo? ¿Quién la está recogiendo? Nadie, porque no hay cronista. ¿Cuál es la reflexión entonces, ya para finalizar? Entonces, brevemente? cónchale, tienen que nombrar un cronista, tienen que nombrarlo, y aquí hay muchos que pueden ser cronistas. Está Millo Garcés, que está haciendo una buena labor. Pero si hay personas está el señor que están procesando este material Tulio Flores, y están abordando el tema de la Tulio historia. Flores está interesado en ser cronista, Millo Garcés está haciendo una buena labor, Yerdín Peña podría ser un buen cronista para Trujillo. O sea, que hay candidatos. Pues muchos, pero ¿y por qué no lo nombran? Entonces tienen que nombrar un funcionario a nivel de dirección en la alcaldía que lo encarguen de ir recopilando, porque si no hay recopilación, la ciudad está, mira, la ciudad de Trujillo está perdiendo hasta la historia. En el marco No de la tenemos historia hoy día de Trujillo. La historia de Trujillo estaba recogida desde 1958 en adelante en el periódico El Tiempo. Claro, más ahora que antes. Y la historia de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, estaba recogida en el periódico Los Andes. Demasiado bien recogida en el periódico Los Andes, ¿no? Esas dos colecciones de periódicos estaban en el Centro de Historia. Ahí estaba la historia de Trujillo desde 1958 en adelante. Esas dos colecciones fueron incautadas, robadas, creo que las depositaron por allá en un cuartucho de la biblioteca pública, que por cierto también se está cayendo y estamos perdiendo ese patrimonio, ¿no? La biblioteca pública. Y también le cambiaron el nombre. Y bueno, sí, pero se lo quisieron cambiar, pero no se lo cambiaron. Es decir, respeto no se logró, ¿no? Pero eso está ahorita en el piso, en el suelo. Eso no está funcionando. Y eso es un crimen. Es un crimen. Y yo no entiendo por qué. No hay reacción de las instituciones, del gobierno, de la diócesis, porque es que todos somos culpables. El problema de Trujillo es que todos somos culpables. Todos somos culpables aquí en Trujillo, por omisión. Todos somos culpables. No estamos haciendo nada. Entonces la suerte de la ciudad no nos está interesando. Aquí nunca se volvió a construir una casa. Entonces nos estamos quedando sin población. Pampanito tiene más habitantes que Trujillo. Mire, Pampanito tiene más habitantes que Trujillo. Pampán tiene más habitantes. La gente de Trujillo está yendo para Pampán, para Monay, para Flor de Patria, para Jalisco, para Brisa del Araguaney, en Motatán, ¿verdad? Para Valera ni se diga. A propósito de los 459 años, ¿cuál es el mensaje final que le da a los trujillanos, tanto en el sentido de pertenencia como a los gobernantes? Abrir los ojos y ver la realidad que estamos viviendo. Abrir los ojos y ver la realidad que estamos viviendo. Una ciudad muerta. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Una ciudad muerta. Gracias por acompañarnos en entrevista de titulares. Gracias a ustedes también por su sintonía, por llamarnos todos los días, por estar bien pendientes. Ya saben, la cita con titulares es mañana bien temprano a las 7:30 de la mañana. Un placer haber conversado con el profesor Alí Medina Machado, profesor universitario del núcleo Rafael Rangel de la Universidad de los Andes.